Qué tal, chavales? ¿Cómo estamos? Vamos a ir comenzando el Zoom por aquí. Espero que estéis súper bien, que esté yendo el viernes genial. La verdad que para mí, brutal. Así que vamos a continuar con todos estos Zooms que estamos haciendo cada viernes o cada dos viernes, que la verdad que están siendo brutales. Y hoy la verdad que vamos a estar hablando de algo que, que nos está hablando. Se está hablando mucho, pues que va a haber una subida, que las criptomonedas pues van a hacer un despegue brutal y lo que estamos haciendo básicamente pues es prepararnos para todo lo que se viene, pero hay algunas cosas que no se están hablando del todo y no en cuanto a noticias que pues están habiendo, todo el cambio que está habiendo en la economía, sobre todo de parte de Estados Unidos y realmente yo pocas veces como que me he basado en las noticias en cuanto a tomar decisiones de inversión, en cuanto a las criptomonedas y demás, pero sí que en cuanto al análisis técnico, en cuanto a saber los proyectos de las criptomonedas, cómo funcionan, al entender la utilidad que tienen, la adopción que está habiendo y demás, yo me baso mucho más en eso que en noticias que pueden haber, que pueden hacer que el precio suba muy rápido, puede hacer que el precio baje muy rápido. Entonces, lo que estuvimos hablando hace 2 semanas, que me pareció brutal, o sea, si no te viste el Zoom que hicimos hace 2 semanas, míratelo, porque para mí creo que ha sido de los mejores Zooms que he hecho y me sentía súper bien cuando lo estaba explicando, lo que es la diferencia entre valor y precio, y estamos viendo como muchas criptomonedas que tienen un valor espectacular tienen un precio muy bajo y vemos otras que tienen un precio muy alto cuando a lo mejor su valor no es tan elevado. Entonces, lo que ha ido pasando durante estos últimos meses ha sido básicamente que esas criptomonedas que han hecho una subida muy fuerte y su valor pues estaba aquí, lo que han hecho es volver como al precio de su valor. Y las criptomonedas que aún no han hecho esa subida, como que aún no tienen el precio de su valor real, pues es lo que vamos a estar aprovechando durante todo este 2025. Entonces, justamente antes de empezar el Zoom, me he estado mirando un vídeo mío del 1 de febrero de 2024. ¿Vale? Estaba viendo este vídeo de por qué educarse en criptos, que si realmente, mira, te lo voy a compartir. Te voy a compartir pantalla. Ahí está. Aquí. Vale. Es este vídeo, ¿vale? Es el primer vídeo que tengo en el canal de YouTube, ¿vale? En la guía básica de criptomonedas. Es el primer vídeo de todos. Y básicamente explico todo lo que veía durante todo 2024, todo lo que pasó en 2023, también lo que pasó años anteriores, en ciclos anteriores, y muchas de esas cosas han pasado. Por ejemplo, cuando hicimos ese zoom, podemos ver cómo Bitcoin valía 43.000. Hizo toda esta subida. Y aquí podemos ver que a día de hoy Bitcoin está en los 83.000, que ha llegado casi a los 110.000. El zoom lo hicimos, pues aquí, enero, febrero de 2024. Vamos a poner semanal. El 1 de febrero. Era por aquí, cuando estaba en eso, en 43.000. Y dije una cosa, que es que Bitcoin muchas veces no vuelve a ese precio que, entre comillas, tiene que volver, a ese retroceso de Fibonacci, ¿no? Por ejemplo, cuando hice ese zoom, comentamos que Bitcoin podría llegar a 32.000, a 20.000, y mucha gente estaba esperando eso, a que bajase para comprar. Y lo único que ha hecho desde aquí es subir.
Entonces, ahora mismo está en 82.000. Los últimos zooms que hemos ido haciendo, lo único que hemos visto es que el precio está bajando. Me acuerdo que empezamos en enero a hacer zooms así más enfocados en criptomonedas, en crear un portafolio y demás. Y hemos visto básicamente cómo el precio ha ido cayendo. Aún no hemos visto ninguna subida muy grande, como por ejemplo esta de aquí, que fue de 55.000 a casi 110.000. Esto es un por dos, ¿vale? Si tú hubieses puesto 100 euros, tendrías 200. Si hubieses puesto 1.000, 2.000. Entonces, solamente hemos visto una pequeña caída en enero, febrero y marzo. Si vamos a el gráfico mensual, justamente en el Zoom pasado comentamos que si la vela de marzo era bajista, es decir, negra, ¿vale? Esta vela de aquí es la de marzo y la de ahora pues es la de abril. Entonces, si veíamos la vela de febrero en bajista, vela de marzo bajista, podemos ver que en 2020 pasó lo mismo. Febrero, vela bajista, marzo, vela bajista, y a partir de abril lo único que hizo el precio fue subir. Aquí podemos ver que desde abril hasta noviembre del año siguiente hizo un 1000%. Dime tú qué banco te da un 1000% en un año y medio. Dime qué otro sitio te puede dar una rentabilidad así simplemente por tú tener el dinero en esa criptomoneda. Ahora bien, si no tienes ni idea de cómo funciona esto, si no tienes la información, no tienes conocimiento, pues no vas a tomar decisiones, no vas a tener un plan claro. Entonces, básicamente, que podemos hacer toda esta serie de zooms, que puedas tener aquí todos los vídeos grabados de por qué educarse en cripto, por qué cripto, por qué Bitcoin. Mario, muchas veces en el pasado, pues simplemente me enfocaba en Bitcoin. Luego sí que empecé a informarme más sobre otras criptomonedas, pero al final Bitcoin es la madre. Y al final lo que hace Bitcoin lo hacen las demás. Entonces aquí puedes entender muy bien todo eso, también cómo gestionar tus ingresos. Yo hasta que no empecé a gestionar bien mis ingresos, hasta que no hice, vale, por ejemplo, ahora en marzo, 31 de marzo, ¿cuánto he ganado? Eh, ahí. ¿Cuánto he ganado este mes? Vale, pues hago porcentajes. Porcentaje para ahorro, 10%. Porcentaje para inversión, 30%. Porcentaje para gastos, 50%. Y así lo voy dividiendo todo y no tengo que pensar en, vale, este dinero, ¿dónde lo pongo? O se me van muchos gastos. Todo eso lo tengo que tener controlado. Y hasta que no gestioné bien mis ingresos, que fue inicio de 2022, yo no invertí nada en criptomonedas. Y llevo desde 2019 aprendiendo todo esto. O sea, estuve durante 3 años simplemente aprendiendo, pero no tenía criptos. Veía cómo el mercado subía, pero mi portafolio estaba muy vacío. Sí que en 2019 sí que puse algo, que la verdad que pues, algo nos pudimos llevar, pero luego lo tuve que retirar en 2020. Y eso, estuve 1 o 2 años sin tener sin portafolio por no gestionar bien mis ingresos. Y a partir de ahí, aunque sean, yo lo que hacía cada semana era ahorrar 10 euros. 10 euros, 10 euros, 10 euros. Cuando tenía 50, los ponía otra vez. 10, 10, 10, 10, 10, 50. Y así. Y con el paso del tiempo, pues han crecido unas cuantas cifras. No solamente por lo que he ido invirtiendo, sino por la rentabilidad que ha hecho con el paso del tiempo.
Luego también cómo crear tu portafolio de criptomonedas. Entiende los ciclos de mercado, la adopción. Esto es súper importante, puntos de compra y de venta. Sigue tu plan. O sea, todo está de manera estructurada para que realmente puedas tener los resultados que yo he podido tener durante estos últimos años o más. Porque al final, lo que voy a estar explicando ahora es una auténtica locura. Y es algo que no se está diciendo. ¿Vale? Lo que puede pasar, o sea, esto no es ni al 100%, no es va a pasar esto, pero viendo lo que ha ido pasando en el pasado, cuando hemos ido haciendo zooms y aquí dijimos que puede ser que Bitcoin nunca vuelva a esas zonas. Nunca ha vuelto. Cuando estuvimos por aquí, en 43.000, lo único que ha hecho es subir. Y me acuerdo, este de aquí, que este fue en 2023, mirar los precios. Bitcoin en 26.400 y han vuelto. Y han vuelto estos precios. Luego, Solana en 19. Podemos ver cómo Bitcoin pasó de 26.000 a más de 100.000. Solana de $19 a casi $300. Eso es una locura. Pero luego vemos DOT, que ahora vale $4 y en este punto valía $5. No ha subido en nada. Sí que ha hecho una subida, o sea, sí que hizo pues una pequeña subida de 5 a 10, luego volvió a bajar y luego vemos Ethereum que estaba en 1.800 y ahora está en 1.800. O sea, vemos las cuatro criptomonedas, DOT más o menos en la misma zona, Ethereum clavado, Solana 120 y Bitcoin en 83.000. Y aquí comentábamos que pues, el precio podía bajar, pero lo más probable es que empezase a subir. ¿Vale? Entonces, si tú te miras estos vídeos, vas a poder entender muy bien todo cómo funciona, todas esas dudas que a lo mejor tienes de, guau, pero esto es seguro, voy a poder ganar con esto, o alguna vez me lo preguntan, ¿no? Pero es 100% seguro, seguro que va a subir. Nada garantizado. O sea, en el mundo de la inversión no puedes tener garantías. O sea, si alguien te dice que vas a tener una rentabilidad de esto, sí que hay sitios solamente que a lo mejor ganas un 5%, 8% anual con fondos indexados y demás. Pero en lo general no hay nada garantizado. En el COVID, Bitcoin pasó de 10.000 a 4.000. Hizo un -60% en 2 meses. Entonces, las personas que invirtieron ahí arriba, pues decían que era una estafa, que esto pues se va para abajo y la gente, o sea, y ya no confías, ¿no? Y lo que haces es retirarlo. Entonces, al final, no es que sea muy complicado, es simplemente seguir tu plan de todo lo que hemos ido explicando, de cómo crearte el portafolio, de cómo hacer los porcentajes de cada cripto. Por ejemplo, si yo simplemente hubiese tenido Ethereum, hubiese tenido Polkadot, que no han hecho ninguna subida súper grande, como por ejemplo Solana o Bitcoin, pues mi portafolio no hubiese cambiado casi nada, o nada. Entonces, por eso es súper bueno diversificar, tener un porcentaje aquí, un 10% por ejemplo en Polkadot, un 20% en Solana, un 40% en Bitcoin, y así no tienes como esa preocupación en tu cabeza de solamente tengo esta cripto y solamente tiene que subir esta, y si no, no, como que no gano nada. No es como tener todas.
como todos los huevos en la misma cesta. Entonces, si tengo varias criptos o si tengo varias inversiones, imagínate que tengo inversiones en criptos, tengo inversiones en acciones, tengo inversiones en bienes inmuebles, ¿vale? Tengo diferentes, em, en diferentes sitios para no simplemente tener en un solo sitio, como lo mismo aquí. No solamente tener Bitcoin, sino Bitcoin, Ethereum, Solana, DOT y luego todas otras criptomonedas que tú puedes tener para tener tu portafolio. Entonces, lo que iba a comentar, podemos ver cómo el cierre de marzo ha sido bajista, pero esta vela de aquí es una vela que se llama una vela de indecisión, ¿vale? Que el precio no sabe si subir o bajar y está pues en un punto medio. Llegó hasta 95.000 y bajó hasta 77.000, pero se ha mantenido pues en esa simple zona y las velas también te pueden dar mucha información. Por ejemplo, esta vela de aquí es parecida, ¿verdad? La de septiembre de 2022 es parecida a la que ha pasado en marzo. Es una vela, eso, de decisión, sí que bajó un poco y luego ya empezó a subir. Entonces, ¿qué puede pasar aquí? Que el precio baje un poco, abril, mayo, tal, y luego todo empieza a subir. Para mí, Bitcoin puede llegar aún a 120, puede llegar aún a 185, pero lo que voy a estar hablando ahora es de lo que pasó en 2021. O sea, con esta información puedes tener como todo mucho más claro, puedes, pues eso, tener más confianza en todo lo que estamos aprendiendo. Y yo cuando empecé a tener esa confianza, empecé a tener ese plan claro y empecé a ver cómo mi portafolio cada vez se iba haciendo más grande, o sea, es una sensación brutal, porque tú simplemente lo que has hecho es tomar buenas decisiones siguiendo tu plan y, y en vez de tener tu dinero, todo tu dinero ahorrado en el banco, que no se mueva y lo único que hace es perder su valor, porque al final tener el dinero en euros, en dólares o en la moneda de tu país, lo único que hace es perder. Y lo tienes en un sitio donde lo único que hace es crecer durante los años, no durante los días, porque van a haber días, por ejemplo, estos últimos meses, lo único que hemos ido viendo es que el precio ha ido cayendo. Por ejemplo, Bitcoin ha bajado casi un 30%. Si hubieses tenido 1.000 en Bitcoin, pues hubiese bajado hasta 700. Entonces, no es algo que vas a ver un beneficio todos los meses, no es algo garantizado todos los meses de voy a ganar esto, voy a ganar lo otro. Y además, si tú te lo tomas de una manera como yo me lo tomo, que no es para ganar dinero, sino para crear patrimonio, para en vez de tener mi dinero en el banco y tenerlo ahí parado y ya, que cada vez pierde más valor, pues tenerlo en un sitio de manera inteligente que cada vez tenga más valor. O sea, para mí tiene más sentido tener X dinero que me dé un 100%, un 200% al año, que realmente es una locura, pero es lo que ha ido pasando estos últimos años. Desde que yo conozco Bitcoin y antes hacía más rentabilidad, porque era todo muy nuevo. Entonces, si vamos a 2021, a ver, ¿dónde está? Un momentito, si lo encuentro. Y no está. A ver, aquí. Vale. Cuando Bitcoin hizo el máximo en abril de 2021, luego hizo otro máximo en noviembre de 2021. Podemos ver cómo Bitcoin simplemente pasó de 64.000
a 68.000. Creció un 6%, absolutamente nada. Pero si vamos a Solana, las mismas fechas, abril de 2021, noviembre de 2021, pasó de $48, en el punto más alto de abril, a lo mejor la podías haber pillado más abajo, en 30. Imagínate que fue en 35. Hasta casi 260 es un 600%. Son 100 veces más, que se dice pronto, que Bitcoin. ¿Qué te quiero decir con todo esto? Bitcoin ha hecho un alto, bastante alto, que son casi los 100.000, los 110.000. Entonces, ¿qué podemos ver? Enero de 2025, pues imagínate hasta enero de 2026 y llega a los 120. Esto sería un 10%. Y si hace como la otra vez, un 6% más, pues hasta 115. Bitcoin puede subir hasta esta zona durante todos estos meses, que es bastante poco, ¿no? En comparación con todo lo que ha hecho estos últimos 2 años. Pero si vemos Ethereum, por poner un ejemplo, que está en súper buenas zonas, o sea, si no estás comprando Ethereum, veremos qué pasa. Ethereum, imagínate lo mismo, de enero de este año hasta 2026. Ethereum te puede subir hasta 8.500, que es una de las zonas que tenemos, la segunda zona que tenemos para cerrar. Y ahora está en súper buenas zonas de compra. Pero si vamos a DOT, aún tiene que hacer toda la subida como hizo la anterior. Por ejemplo, DOT sí que hizo un poco porcentaje, igual como Bitcoin, 13%, en esas mismas fechas. Pero eso podemos ver cómo Solana hizo una subida espectacular. Podemos ver cómo Cadena nació después, un mes después del máximo histórico de Bitcoin. ¿Cuánto valía Cadena? Céntimos. 37 céntimos, 40 céntimos y llegó hasta los 28. Noviembre de 2021. Vale, aquí abajo podemos ver la fecha. Entonces, todo esto que estoy hablando es simplemente para tener conciencia de no tener solamente Bitcoin, que está muy bien, al final, eh, como he dicho antes, es la madre de todas las criptos, pero si queremos tener un crecimiento exponencial en el portafolio, pues hay que ver también otros proyectos. Entonces, vamos a poner un número uno por el chat si se está entendiendo todo bien, si se está aprendiendo. Vamos a poner un número uno. Ahí estamos. Me veo muy bien. Estamos ahí despiertos. Vale. Y luego también, o sea, pues hemos visto cómo cadena pasó de céntimos a $28. Pero AVE fue una auténtica salvajada. Podemos ver algo parecido a Arbitrum. Cuando salió AVE hizo una subida bastante
fuerte, como muchas criptos, cuando salen, meten el boom, luego baja y se está aquí durante mucho tiempo. Vamos a poner 2 años, más o menos, 1 año y medio. Y estuvo en esa zona de $2, $1, por debajo del dólar, y luego pasó a 700. Tú imagínate haber puesto 10 euros. En vez de gastártelo en el McDonald's, pues pones aquí 10 euros. Multiplica 10 por 700. 7.000. Imagínate que en vez de poner 10, pones 100. En vez de comprarte unas bambas que no necesitas, en vez de comprarte ropa que ya tienes en el armario, por 700. No sé, o sea, son decisiones que en el largo plazo pues agradeces, y que a día de hoy tengamos a Arbitrum en 30 céntimos. Hay mucha gente que ya me está diciendo pues que ha bajado mucho, ¿no? Que pasó de $1, pues eso, a 30 céntimos, de $2 a menos de $1, y la gente pues ya no confía. Pero es eso, si vemos lo que han ido haciendo otras criptomonedas y vemos pues el proyecto que tiene Arbitrum, por ejemplo, o Júpiter, que también vale 39 céntimos, son monedas similares a estas, que aquí es igual, o sea, de $2 pasó a 40 céntimos y luego hizo toda la subida. No estoy diciendo que ahora Arbitrum vaya a valer 700, porque yo al final tengo como el TP, uno de los TP final en 40. Yo lo que voy haciendo es ir cerrando cuando va subiendo, cuando va tocando las zonas, pues cerrando el porcentaje que pone. Y nunca cierro todo. ¿Vale? Por ejemplo, cuando llegue a $2, cerraré el 20%. ¿Vale? Imagínate que tengo 100 monedas de Arbitrum. Pues cuando llegue a 2, cierro 20 y tendré 80. Cuando llegue a 5, cerraré el 30% de 80. Ahora aquí estoy diciendo cómo hago yo para cerrar parciales. Estás aprendiendo realmente cómo yo lo hago. El 30% de 80 son 24. 80 menos 24 son 56. Tengo esto en Arbitrum. Ahora he cerrado 24, ahora tengo 56. De estos 56, aquí cerraré el 40%, y lo voy haciendo así. Por eso nunca me quedo sin. Porque imagínate, o sea, imagínate tú que hubieses cerrado, o sea, que hubieses comprado AVE cuando valía $1, $2, y hubiese cerrado todo cuando llegó a 40, aquí. Y luego ves que llega a 90, pero luego ves que llega a 700. O sea, imagínate tú haber cerrado todo en 40 y ver que se ha multiplicado por un montón más. Entonces, para mí no tiene sentido el cerrar absolutamente todo viendo lo que ha venido pasando en otras criptomonedas, teniendo esa experiencia. O sea, yo voy a explicar todos los errores que yo he cometido, o errores que han cometido otras personas que yo he aprendido de ellos, para que vosotros no los cometáis. Otra cosa es que, por ejemplo, tú digas, vale, Arbitrum no lo quiero en mi portafolio, quiero otro. Y quitas lo que hay aquí para ponerlo en otro. ¿Vale? Eso tiene sentido.
Pero el tú haber estado aquí durante 2 años, 3 años, holdeando árbitro, para cuando llegue a 5 quitarlo todo y luego ver que sube todo más, o sea, mentalmente no, a lo mejor no lo aguantas. Todo depende de la gestión emocional que tú tengas. Entonces, como estaba diciendo antes, no es, venga, ahora Arbitrum va a valer $700, va a llegar a los 100. No, es simplemente que seamos conscientes de no tener todo en una misma criptomoneda y tampoco cerrar todo cuando ya está subiendo. ¿Vale? Es lo mismo de haber estado aquí holdeando todo durante estos últimos 2 años, viendo cómo baja, lo único que estás viendo es bajar y estás ahí aguantando para luego cuando suba un poco ya retirarte. Si has aguantado aquí, aguanta también cuando suba, porque es lo más probable que en los próximos meses y lo más seguro hasta inicio de 2026 todo empiece a subir. Entonces, si hemos estado aguantando durante meses con DOT en $4, en $5, hemos aguantado Ethereum en 2000, en 1500, no vamos a aguantar cuando suba. O sea, ¿qué mentalidad tienes tú? ¿Qué emociones? O sea, ¿qué acciones tú tomas cuando tienes emociones de miedo, de avaricia? ¿Tomas las mismas decisiones cuando tienes esas emociones o las cambias? Cuando el precio baja y tienes ese miedo, ¿lo quitas o sigues ahí firme sin ver tus emociones, sino simplemente siguiendo tu plan? Y luego otra pregunta, cuando el precio empieza a subir, ¿cierras porque tienes el miedo de que vuelva a bajar y no ganes nada y te quedes igual? ¿O simplemente aguantas hasta que llegue a tu zona de venta, hasta que llegue a tu zona de venta, zona de venta? Vamos a poner el mismo ejemplo para Bitcoin. Voy a poner las zonas que yo hubiese tenido en el ciclo anterior. Primera zona, 18.000. Segunda zona, 35.000. Tercera zona, 55.000. Y la última estuvo cerca. Cuando llegó a mi primera zona, el precio estaba subiendo muchísimo. O sea, cada día estaba subiendo un 20%, un 30%. Imaginaros las altcoins, cómo estaban subiendo. Que Ethereum pasó de $100 a 4.000. Es un por 40. Si yo hubiese cerrado todo aquí, no hubiese llevado nada de toda esa subida. O sea, estar durante, vamos a poner, desde abril de 2018 hasta septiembre de 2020, durante 2 años y pico, para luego que en 6 meses te suba hasta ese precio que tú has puesto para vender y lo vendas todo. O sea, has estado 2 años y pico holdeando para que luego en 6 meses te suba y lo cierres todo. En vez de esperarte, o sea, simplemente con esperar, en vez de 6 meses, 6 meses más,
Imagínate que hubieses comprado en 5.000. En vez de un 200%, que eso es un por 3, pues hubieses tenido un por 11. Son casi 4 veces más de lo que tú hubieses cerrado aquí. Entonces, yo nunca he cerrado una cripto, o sea, completa, sino que básicamente lo que he ido haciendo es cerrar parciales y, y sí que en otras personas he visto cómo cerraron todo. Por ejemplo, en Solana, yo vi cómo personas pues cerraron todo en 100 y luego llegó casi a 260. Que sí, que de $30 a 100 es más de un por 3. Está súper bien. Pero imagínate haber dejado un 50% ahí, un 30% de lo que tenías. Y en 200 haber cerrado otra parte. Entonces, por eso es súper importante tener primero las zonas de compra, que ahora mismo Solana está súper bien, es una oportunidad brutal, pero también es súper importante tener esas zonas de venta y tener claro cuándo voy a cerrar. O sea, yo sé cuántas Solanas tengo y sé cuánto voy a cerrar aquí. Si tengo 10 Solanas, pues cuando llegue a 420 voy a cerrar la mitad. 5 Solanas, vender. Ya está. Así de simple. Si tengo una Solana, pues voy a vender la mitad. Que además es lo bueno de las criptomonedas, que no hace falta tener un Bitcoin entero. O sea, ¿quién puede comprarse un Bitcoin a día de hoy? O un Ethereum entero. Puedes comprar una parte. A ver, ¿qué veo por aquí? Firme, la paciencia paga, totalmente. El mercado le paga a los que son pacientes, tal cual. Y yo hay muchas veces que no miro el mercado. O sea, hay días que ni lo miro, incluso semanas. Primero, porque no voy a invertir nada, porque hasta que pues no llegamos al final de mes o cuando tengo el ingreso o tal, no miro el mercado. ¿Por qué? ¿Para qué voy a mirar algo que no voy a actuar? Y viendo cómo está bajando todo, sé que no voy a vender. Para que Bitcoin vaya de 82.000 a 120.000, no va a ser en un día, ahora mismo. El día de mañana, pues, quién sabe. O sea, antes, cuando Bitcoin estaba en 3.000, en 4.000, para que subiese $1.000, tenían que pasar días, semanas. Para que ahora se muevan $1.000, esta mañana ha pasado de 85.000 a 82.000. $3.000 para abajo en un momento. Pero no es lo mismo ahora que antes. Ahora $1.000 te los sube en nada. Pero de 80.000 a 120.000 son $40.000. No te los va a subir así en un día. Pero a lo mejor en 2030, en 2035, sube $50.000, baja $50.000 en una semana o en un día. En comparación, ahora, en 2025. Porque si antes se movían 100 euros, 200 euros, como mucho, al día, y ahora todo lo que se mueve, pues imagínate en un futuro. ¿Vale? Entonces, otra cosa que quería comentar es este gráfico. No sé si lo conoces. Esto es la dominancia de Bitcoin. ¿Qué quiere decir? El porcentaje que hay en comparación con todas las criptomonedas. O sea, imagínate el 100% de toda la capitalización que hay en criptos, total, en todas las criptomonedas.
Ahora mismo el 62% está en Bitcoin. ¿Y qué vemos aquí? Enero de 2017. Bajada absoluta en la dominancia de Bitcoin. ¿Qué quiere decir esto? Dos cosas, o tres. ¿Qué quiere decir? Para que la dominancia de Bitcoin baje, quiere decir que Bitcoin baja y las altcoins suben. También puede pasar que Bitcoin suba un poco y las altcoins suban mucho. O sea, imagínate, Solana, Ethereum, Polkadot hacen una subida brutal y Bitcoin también sube un poco. Pero en comparación con las altcoins, han subido más las altcoins, pues también baja el precio. ¿Vale? Entonces, ¿qué otra opción puede haber? A ver, Bitcoin baja, las altcoins suben. Claro, otra. Bitcoin se mantiene, altcoins suben. Si Bitcoin no se mueve, pero todas las otras altcoins empiezan a subir mucho, pues la dominancia de Bitcoin baja. Entonces, con lo que hemos estado explicando antes, de que Bitcoin muchas veces hace el máximo histórico y luego se mantiene o hace un alto un poco más alto. Y vemos cómo las altcoins es cuando hacen el boom y con esto delante, pues aún lo vemos más claro. En enero de 2017, cuando Bitcoin hizo, cuando empezó a subir, ¿no? A ver, un momentito. Vale. Cuando Bitcoin, en enero de 2017, Bitcoin valía 1000 y subió a 20.000, es un por 20. O sea, Bitcoin pasó de 1000 a 20.000. Y vemos cómo la dominancia de Bitcoin pasó de 96, porque ahí en ese momento la única que existía era Bitcoin, Ethereum y pocas más, a tener una dominancia cuando hizo el alto en 37%. ¿Por qué pasó todo esto? Porque empezaron a salir altcoins, empezaron a salir, pues eso, otras criptomonedas, la gente confiaba en esas criptomonedas y pasaban el dinero de Bitcoin a esas criptos. Por eso empezó a bajar. Luego, de enero de 2021 a enero de 2022, cuando Bitcoin hizo el máximo histórico, la dominancia de Bitcoin empezó a bajar. Porque la gente dijo, vale, Bitcoin ya subió mucho, hay altcoins que aún no han subido tanto, como el ejemplo que hemos visto antes de Solana, y para, pues, proteger ese dinero que ya es beneficio, el ponerlo en criptomonedas que aún no han subido una parte, o poner una parte en USDC, que es una stablecoin que el precio pues, no se mueve, como el tener dólares, pues empieza a tener sentido. Esto fue eso, enero de 2021, bajada. ¿Qué vemos ahora mismo? Enero de 2025. Estamos viendo como Bitcoin cada vez, obviamente, tiene más adopción. Ha pasado todo lo que ha pasado con Estados Unidos, que pues está teniendo más adopción.
y a lo mejor por eso pues está teniendo más dominancia en comparación con los otros ciclos. Y lo que estamos viendo es que sí que algunas bajadas sí que ha pegado. ¿Vale? Cuando hizo pues esta subida, luego volvió y aquí pues está manteniendo. Entonces, ¿qué espero yo para que lo que estamos comentando como monedas como Polkadot, como Arbitrum, Jupiter, Ethereum, hagan esa subida? Si vemos que la dominancia de Bitcoin baja, ¿que eso qué quiere decir? Que Bitcoin baja, las altcoins suben. Que Bitcoin suba un poquito, las altcoins suban mucho, o que Bitcoin se mantenga y las altcoins suban. Si vemos cómo el precio de la dominancia de Bitcoin baja, veremos esa subida en las altcoins. Pero es eso. Yo no estoy aquí haciendo estos zooms para garantizar nada. No tengo la varita mágica ni lo que va a pasar en el futuro. Pero básicamente lo que estamos haciendo es prepararnos. Lo que estamos haciendo es analizando lo que ha ido pasando durante los últimos años. Y si vemos lo que pasó 4 años atrás, lo que pasó 8 años atrás, lo que pasó 12 años atrás, y se ha ido repitiendo. O sea, si hiciésemos estas formaciones en 2020, estás de polvo. ¿Por qué? Imagínate que hace 5 años hacemos estos zooms y vemos Bitcoin aquí, en 10.000. Y estuviésemos aquí hablando de dónde puede llegar, de la subida que puede hacer, de dónde puede ir DOT, Solana, y estuviésemos aquí. Básicamente lo que estaremos haciendo es hablar de lo mismo, de lo que ha ido pasando en el pasado, de la dominancia de Bitcoin, de otros ciclos de las criptos, y simplemente lo que estaríamos haciendo es preparándonos para una subida que no sabemos hasta dónde va a llegar, pero ya te estás preparando. Estás poniendo ya tus porcentajes, estás gestionando bien tus ingresos. Imagínate haberte llevado toda esa subida. Imagínate en Ethereum haberlo pillado en $200 y haber pillado toda la subida que hizo. Solana, imagínate que vas un poco tarde, en vez de pillarlo a $2, lo pillas en 20 y te llevas toda la subida. En Polkadot igual, lo pillas en 4,5, te llega a 50. Entonces, si vamos al pasado estuviésemos haciendo estos zooms en 2020, estaríamos hablando de lo mismo. Y imagínate en 2030. O sea, ponte a pensar ahora mismo, a dejar de compartir. Ponte a pensar ahora mismo que estás en 2030 y no has tomado ninguna decisión. No has aprendido nada de criptos, no has tomado acción, no has seguido tu plan y estás en 2030 con Bitcoin en 300.000, con Solana en 1.500, con Ethereum en 10.000, con Polkadot en 50, en 100. Y estás viendo cómo han ido pasando los años y siempre has seguido igual. No has tomado ninguna decisión, has seguido siempre lo mismo que has hecho todos los años. Si estás en 2030, igual o peor. Porque al final o creces o decreces. Pero si por ver estos zooms, por empezar a informarte bien cómo funcionan las criptomonedas, por verte las clases en directo, por leer libros, básicamente lo que tú quieras para
tomar acción. Al final, el leer libros, el estar en estos Zooms, en estar en las clases en directo, en ir a eventos. Básicamente, ¿para qué es? Para tú tomar acción, para tener las cosas más claras, tener más claridad y tomar acción. Entonces, imagínate que ahora estás en 2030 y sí que has tomado decisiones, sí que has tomado acción, sí que has seguido tu plan y tienes tu portafolio en 5 cifras, en 6 cifras, en 7 cifras, básicamente por haber seguido tu plan y, y haber, pues, tomado esas decisiones que a lo mejor al principio son difíciles y a lo mejor no lo ves de, wow, tengo miedo porque a lo mejor esto no sube, nadie me garantiza que esto vaya a ir bien y yo no te puedo garantizar nada, ni yo ni nadie. Pero te digo al 100% que yo tengo la confianza en mí de seguir mi plan. Si yo sigo mi plan, si gestiono bien mis ingresos, si voy a los eventos, estoy conectado a esta información, ¿qué estoy haciendo? Me estoy enfocando en lo que yo puedo controlar. Yo puedo controlar, gestionar bien mis ingresos, seguir mi plan, hacer bien los porcentajes y lo demás lo hace el mercado. O sea, tú no tienes que hacer absolutamente nada. En los últimos 3 meses de 2024, cuando hizo todo una subida espectacular, yo no hice nada. Y fue cuando más rentabilidad tuve. Fue cuando más subió mi portafolio y no hice absolutamente nada. Pero sí que lo hice los meses anteriores. Todo 2023 holdeando. Todo 2023 viendo como nada subía. O subía muy poco. Entonces, no vas a ver los frutos justamente cuando tú plantes la semilla, cuando esté saliendo un poco la planta. Ni tampoco va a salir más grande el fruto por tú regarla más, por tú mover más la tierra, sino cómo una planta crece, cuidándola el tiempo que tienes que cuidarla, poniéndole el agua precisa que le tienes que poner todos los días. Porque si tú la inundas de agua, lo único que vas a hacer es matarla. Entonces, en el mundo cripto es igual. Tú no tienes que mirar todos los días el mercado, no tienes que estar constantemente viendo lo que está pasando, no tienes que estar regando siempre el agua, no tienes que estar todos los días invirtiendo. Simplemente tienes que ir poniendo, siguiendo tu plan, cuando lo tienes que seguir. Bueno, al final el plan lo sigues siempre. Me refiero a cuando tú tienes que tomar acción. En el mercado cripto, el 90% es no hacer nada y el 10% es tomar acción. Si tú tomas acción en ese 90% que no tienes que tomar acción, estás haciendo las cosas mal. Y lo que estás haciendo es regar la planta cuando no la tienes que regar. Si tú tomas acción en ese 10%, estás regando esa planta, estás moviendo la tierra simplemente cuando lo tienes que hacer. Pero si en ese 90% estás tomando una acción cuando no la tienes que tomar, estás moviendo demasiado la tierra cuando no la tienes que mover, cuando ves que una criptomoneda te sube mucho, cierras una parte, la pones en otra que aún, pues, porque también está subiendo y estás haciendo mal tu plan, estás removiendo demasiado la tierra. O esto le pasa a todo el mundo. En ese 90% que tú no tienes que hacer nada, y tú ves cómo las criptomonedas están empezando a bajar, como ha pasado en enero, en febrero, en marzo, todo ha bajado. Y lo único que estás haciendo es ver lo que está pasando, te está entrando el miedo y tu mente quiere remover todo. Quiere quitar esto de aquí, quiere ponerlo en otro lado, quiere remover toda la tierra. Y no tienes que hacer eso. Tienes que simplemente tomar acción en ese 10% cuando las criptomonedas están bajas, comprar. Cuando las criptomonedas están altas, vender. Así que
Chicos, no vamos a acabar aquí. Vamos a hacer una última cosita. Voy a dejar 2 minutos. En 2 minutos volvemos. Coge tu papel, coge tu boli y escribe qué aprendizaje has tenido el día de hoy con este Zoom. En 2 minutos. Coge el papel, el boli y escribe qué aprendizaje has tenido con este Zoom, ya sea con todo el Zoom o con todo lo que he compartido ahora. Así que ahora volvemos, 2 minutos y ahora volvemos. Vale, volvemos. Volvemos. He visto 4 personas saliendo del Zoom. A lo mejor se pensaban que ya había terminado. Ahora es cuando empieza. ¿Te imaginas? Vale, espero que hayas apuntado ese aprendizaje porque no es algo que tengas que decir con nadie, no es algo que tengas que decir en este Zoom, es algo para ti. Todos los aprendizajes que tú puedas tener estando en Zooms, como formaciones como esta, ya sean de criptos, mentalidad, Forex, todo eso es para ti. Yo lo bueno que viene en emprendimiento es que no hay exámenes, no hay nada que te evalúe. No tienes que memorizar nada para tú aprobar algo y que te digan que eres bueno en eso, sino simplemente lo que cuenta aquí es tener resultados. Y yo sé al 100% cómo tener resultados en portafolio, cómo tener resultados en criptos. No por tener la información y ya, sino por tomar esa acción en ese 10%. Y al final en la vida es lo mismo. Pensamos que hay que hacer muchas cosas. Pensamos que hay que estar todo el día tomando acción. Pero hay una pregunta que te tienes que hacer, tanto cuando tomas acción como cuando no tomas acción. Que al final el no tomar acción también lo puedes ver como una acción, ¿no? El estar parado, el estar sin hacer nada, también es estar haciendo algo.
simplemente lo que estás haciendo es dejar de hacer esas cosas que haces, que a lo mejor no son del todo buenas, para no hacer nada. Entonces, si tú te haces la pregunta de ¿qué estoy pensando cuando estoy haciendo esto? ¿Estoy pensando en positivo? ¿Estoy pensando realmente en eso que quiero conseguir? ¿O estoy pensando en negativo? ¿Estoy pensando que esto no va a salir? ¿Qué estoy haciendo? O sea, ¿qué estoy pensando cuando estoy haciendo eso? Cuando estoy haciendo este zoom, ¿estoy pensando que no estoy aportando valor o que estoy aportando valor? ¿Estoy pensando que esta información le va a servir a la gente o no le va a servir? Depende de lo que yo piensa, eso voy a transmitir. Y depende de lo que yo transmita, eso va a coger la gente. Entonces, cuando hay veces que no sabemos bien para dónde vamos, o a lo mejor no tenemos claro el propósito, no tenemos claro eh, el plan, no hay que hacer más para encontrar eso. Hay que dejar de hacer lo que estamos haciendo para encontrar algo que aún no hemos encontrado, que nos hará saber a dónde tenemos que ir. Pero si nunca dejamos lo que hacemos, o sea, nunca dejamos lo que estamos haciendo, que nos ha llevado al punto en el que estamos ahora, no vamos a encontrar realmente cuál es el camino. Y yo me di cuenta en agosto de 2024 cuando simplemente paré. Cuando en vez de estar enfocado en ese 10% de acción, estuve enfocado en ese 90% de no hacer nada, de estar parado, de estar simplemente respirando, de estar presente. Piensa en todas esas experiencias, todos esos buenos momentos que has tenido con amigos, con familia, en eventos. ¿Dónde los viviste? ¿Los viviste en el pasado? ¿Los viviste en el futuro? No, estás presente, estás en el ahora. Entonces no hay nada que ocurra en el futuro, ni hay nada que ocurra en el pasado. Todo ocurre en el ahora. Solamente existe el ahora. El futuro vas a vivirlo también, pero lo vas a vivir como una hora. No lo vas a vivir como en un futuro. Y el pasado es una hora que ya pasó. Entonces, si estamos constantemente haciendo las cosas que nos han llevado al punto en el que estamos ahora, que a lo mejor está bien, pero queremos seguir mejorando, o a lo mejor no nos gusta nada y queremos cambiarlo, pero simplemente existe en el ahora. Entonces, por tú estar visualizando, por tú estar pensando en un futuro, por lo que quieres conseguir, lo que quieres tener y demás, está bien, pero no puedes vivir ahí. No puedes cambiar tu futuro en el futuro, solo de ahora. Solo puedes cambiar tus acciones y lo que piensas ahora. Entonces yo te invito a que ahora mismo pienses en qué estás pensando. ¿Estás pensando en positivo? ¿Estás pensando en negativo? ¿Estás pensando en qué está diciendo este chaval? ¿O estás pensando en qué puedo hacer con lo que está diciendo? ¿Qué puedo hacer en mi vida con esta información que estoy recibiendo? Yo siempre lo hago así. Cuando veo una formación, cuando estoy en un curso, estoy en un evento, digo, vale, ¿qué puedo hacer con esta información en mi vida? Y me hago un plan. Que a lo mejor no puedo o no quiero cambiar eso, pues no lo utilizo. Pero si al final tú estás viendo estos Zooms, estás aprendiendo del mundo de las criptomonedas, cómo crear un portafolio, cómo crecer tu portafolio, pues simplemente lo que tienes que hacer es coger ese plan, tomar acción en ese 10%. No tienes que tomar acción mucho, sino simplemente en el momento correcto. En esos momentos donde hay que comprar y en esos momentos donde hay que vender. Y todo el resto es como el universo está moviendo todo. ¿No? Imagínate como una planta. Tú, entre comillas,
no estás haciendo nada para que la planta crezca. O sea, tú ver el crecimiento de la planta no se ve, no crece cuando tú le estás echando agua, no crece cuando tú mueves la tierra, crece cuando no haces nada. Cuando tú estás entrenando, tus músculos no crecen cuando tú estás ahí entrenando. ¿Vale? Tú te ves en el espejo, te ves fuerte cuando has acabado de entrenar, pero luego a las 3 horas te ves y dices, ostras, parece que ni he ido al gimnasio, parece que no he ido a las barras, parece que no he hecho nada. El crecimiento lo vas a ver cuando estás durmiendo, en esos días de descanso. No lo vas a ver en la acción, lo vas a ver en ese 90% que no estás haciendo nada. Si tú al brazo estás todo el rato haciendo ejercicios con las piernas y demás, se van a fatigar, eh, va a decir basta, te vas a lesionar. Entonces aquí lo mismo. Por tú, o sea, podemos ver cómo la acción de más perjudica y mata. Por tú querer más a una persona, no tienes que estar más con ella, no tienes que hablar más con ella, no tienes que estar más con ella. Imagínate estar durante un día entero con una persona y estar todo el rato al lado diciéndole cosas, tocándole el brazo, tal, tal, o sea, acabas con la cabeza borracha, le acabas teniendo asco a esa persona. Entonces, en vez de utilizar todo tu tiempo para estar con esa persona, para estar atosigando a esa persona, porque al final estar mucho tiempo donde tú simplemente hablas ni escuchas, es como no quieres estar con esa persona. Pero si utilizas el tiempo para estar 1 hora, 2 horas con esa persona hablando, que además sea algo profundo, ¿qué va a ser más productivo? ¿Las 24 horas o esas 2 horas? ¿Qué va a ser más productivo? ¿Que tú estés regando una planta unos minutos, que crezca, que haga lo suyo, mueva la tierra un poco, o estar ahí 24/7 regándola y demás? ¿Qué va a crecer más en tu portafolio? ¿Va a crecer más por tú estar comprando cuando sube un 5%, cuando baja un 5%, mmm, tomo otra acción, vendo o lo pongo en otra criptomoneda y me pongo ahí a mover todo? ¿Realmente va a crecer mi portafolio o va a crecer cuando no estoy haciendo nada? Simplemente estoy viendo cómo el precio está subiendo y me estoy llevando esa ganancia. Al final es el universo haciendo y recompensándote por tú haber seguido ese 10%, por tú haber seguido tu plan. Entonces, si tú tienes un plan cripto, tienes un plan a la hora de quedar con alguien, ¿no? Al final, si no tienes un plan y quedas con alguien, es como, bueno, aquí estamos, te aburres. Entonces, por eso también haces planes con amigos. Cuando tú también tienes un plan a la hora de crecer tu negocio, simplemente tienes que tomar acción en el momento que tú tienes que hacerlo, no todo el día, sino en ese momento. Cuando tú ves un partido de fútbol, no van todos a por el balón, sería un caos. Eso simplemente lo hacen, pues, cuando yo era un niño y tenía 3 4 años, pues obviamente todos vamos a por la pelota, no entendemos las reglas, no sabemos cómo funciona, solamente vemos el balón. Pero cuando tú ves cómo juegan los profesionales, ves cómo juegan pues, las personas que saben de fútbol, cada uno tiene su posición y no van a tomar una acción que no tenga que ver con esa posición. Una persona que está en la defensa no va a ir al ataque porque quiera. ¿Qué va a hacer eso? Va a afectar a todo el equipo.
¿A qué me estoy refiriendo con esto? A que si tú, por ejemplo, quitas todo de Bitcoin o quitas todo de Solana y lo pones en otra criptomoneda, es como que estás subiendo tu defensa a la delantera cuando se tiene que quedar aquí y lo único que estás haciendo es afectar a todo el equipo. Estás afectando a todo tu portafolio por haber tomado una decisión que no es la correcta, por no haber seguido tu plan. Entonces, un equipo de fútbol gana cuando todos siguen el plan, cuando todos siguen esa estrategia que ha dicho el entrenador. Porque si al final cada uno va por lo suyo, pues un deporte de equipo, si cada uno va a lo suyo y cada uno juega como quiere, sí, pueden ganar. Si a lo mejor cada uno es muy bueno individualmente. Pero hemos visto como muchos equipos que jugadores individualmente son muy buenos, pero colectivamente no. Y luego vemos como jugadores que a lo mejor individualmente no son tan buenos, pero colectivamente sí. Gana siempre el colectivo. Siempre. Si alguna vez no, es una excepción que confirma la regla. Así que chicos, vamos a dejarlo por aquí. Vamos a ver por el chat, por último. Gracias por la información, Dani. Este bull run va para el cielo, 100% Joel. Mi portafolio crecerá más cuando menos haga, ¿no? Me parece que pone ahí. Neide, muy bien. Luego también, a ver, la mentalidad es imprescindible, 100% Javier. Si tengo que seguir el plan, mantener holdeando, eso es. Joder, parece que entiendo el portugués. Siempre seguir el plan, pase lo que pase. Me tengo que retirar, chicos, pero un aprendizaje es que la paciencia paga y que debemos tener mentalidad a largo plazo, porque las recompensas están cuando sabes ser paciente y sigues tu plan. Totalmente, totalmente. Con portugués. Justamente, o sea, mi apellido, Nacarino, es muy, o sea, es muy normal en Extremadura, que está al lado de Portugal, y mi abuela, pues, habla portugués. Entonces hay algunas cosas que sí que entiendo, y la familia de mi abuela, pues, son de Portugal. Al final es un pueblo que está al lado de Portugal. Entonces, eso, la verdad que todo el equipo de Portugal me inspira y muchas de las cosas que ahora hago, que ahora pues aplico, es gracias a ellos también. Y el que podamos estar como en diferentes países aprendiendo unos de otros es impresionante y pienso que en Illovia pues siempre se ha hecho así, que ahora en nada vayamos al evento de Niza, que si realmente aún no tienen la entrada, píllatela. O sea, queda un mes y medio, menos de 2 meses. El tiempo pasa así. En noviembre estuvimos en México y ya estamos en abril. Han pasado 5 meses. Entonces, el tiempo pasa y lo único que hay que hacer es que cuente. No que pase, sino que cuente. No cuente los días que quedan, haz que los días cuenten. Familia, nos vemos bien pronto en el próximo Zoom, seguramente. No sé si será la semana que viene o de aquí a 2 semanas, pero os iré avisando. Así que paséis un día viernes y un fin de espectacular. Muchas gracias a todos por haber estado en este Zoom, por estar ahí siempre. Cualquier cosa que necesitéis, podéis contactar conmigo por Instagram, por Discord, por WhatsApp y estaremos ahí para servir. Así que chicos, nos vemos. Que vaya todo genial. Let's go.